Estamos ante un momento profético de la historia de Jesucristo importante. Una entrada a Jerusalén muy peculiar que ha quedado plasmada para el resto de todas las generaciones que vivirán en esta tierra, y que produce en nosotros esta palabra mucho entendimiento del corazón de Dios. Dice el versículo 1: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Quiero que repitas conmigo esa frase, por favor. Jesús envió 2 discípulos. Muy bien, ¿cuántos envió? ¿Qué eran? ¿Y quién los envió? Bien, veo que os ha quedado clara la frase. Versículo 6, salta conmigo, por favor. Y esos 2 discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Repite conmigo ese versículo también. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. ¿Quién les mandó? Y lo que Jesús les mandó, ¿lo hicieron o no? Amén. En estos 2 tipos de personas me gustaría que pudiésemos enfocarnos, porque surge el milagro, el cumplimiento de los sueños de Dios cuando estas 2 personas están en acción: Jesucristo y sus discípulos. Los sueños de Dios y los que los ejecutan. Aquel que es perfecto y Padre, que enseña a sus hijos, y sus hijos que reconocen la voz del Padre. Yo espero en esta mañana que estemos hablando a discípulos aquí, porque los discípulos hemos leído que escuchan la dirección de Dios y ejecutan lo que está en el corazón de Dios. Y esta va a ser la base y el fundamento en el cual nos vamos a mover en esta mañana. Y en 4 o 5 puntos a mí me gustaría dar continuidad a todo lo que hemos estado hablando estos domingos anteriores, de cómo atraer la presencia de Dios a nuestra vida, de cómo atraer la presencia de Dios a nuestra iglesia, de cómo hacer que esta iglesia realmente sea cabeza y no cola en la sociedad. De poder ver a una iglesia que, como hemos podido leer y podemos seguir leyendo en el libro de los Hechos, es una iglesia muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Necesitamos como iglesia volver a esos inicios donde se manifestaba lo sobrenatural de Dios, donde había sanidad, donde había liberación, donde había avivamiento, crecimiento, donde había multiplicación, porque eso es el corazón de nuestro Padre. Y Él en este tiempo necesita formar y trabajar a una iglesia que se convierta en esa esposa sin mancha y sin arruga, que esté dispuesta a sencillamente conducir o ser un canal de todo lo que Dios quiere hacer. Pero todo lo que Dios quiere hacer es por medio de su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo viene a nosotros cuando se siente atraído por nosotros. Somos templo a nivel personal del Espíritu Santo, pero como iglesia debemos vivir en la presencia de Dios y estar llenos, impregnados, bañados de su Espíritu Santo, porque si no solamente estaremos haciendo activismo y religión. ¿Estáis conmigo? Vamos a empezar con el primer punto en esta mañana. En ese mismo capítulo de Mateo 21, leamos versículos 2 y 3, dice así. Gracias, Fernando. Diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Dile al que está a tu lado: el Señor lo necesita. Porque de esto se trata este primer punto, de ver lo que nuestro Señor necesita. Si hemos entendido quiénes somos en Él y a qué hemos sido llamados en este mundo,
nos vamos a dar cuenta que nuestra identidad ya no está en el empleo que yo tengo. Nuestra identidad ya no está en la carrera que yo he estudiado. Nuestra identidad ya no está en la economía que yo poseo. No está en mi relación con mi esposo o con mi esposa. Nuestra identidad no está en eso, porque nos podemos dar cuenta que una carrera va a llegar un momento que ya no te va a valer de nada. Tu empleo o lo que te genera dinero va a llegar un momento que vas a ser viejecito y ya no te va a servir de nada. No va a estar tu identidad ahí. Tú te vas a dar cuenta que tu esposa un día se va a ir con el Señor y te vas a quedar solito. Y mi esposa, si estuviese aquí, diría: ¿y por qué no te vas a ir tú antes? Bueno, vaya quien se vaya. Nuestra identidad no puede estar tampoco en nuestro matrimonio. Somos hijos de Dios. Somos discípulos de Cristo. Y es ahí donde está nuestra identidad. Todo el resto son favores y son gracia que Dios nos ha regalado para disfrutar de las cosas que Dios mismo creó para nosotros. Podemos disfrutar de un trabajo que trae un fruto y disfrutamos de ese fruto. Podemos disfrutar de un matrimonio y podemos vivir una vida acompañado con alguien, compartirla con alguien, y todas esas cosas son buenas. Pero un discípulo sabe que nuestra identidad nunca se encuentra en ello. Somos hijos de Dios. Y nosotros estamos en esta tierra para entender que a pesar de todas las bendiciones y todo lo que Dios nos permite disfrutar, yo estoy aquí para extender su reino en esta tierra. Esa es mi misión y ahí está mi identidad. Y en ese trabajo, en esa visión que ejerzo y en ese sueño de Dios que Dios me usa como canal para ello, disfruto de tener una esposa. Disfruto de tener hijos, disfruto de tener economía, disfruto de un buen chuletón. Aleluya. Ya se va acercando la hora. Disfruto de un buen vino. Disfruto pero con moderación. Disfruto de todas esas cosas que Dios ha creado para nuestro disfrute, pero debemos tener cuidado de nunca desenfocarnos de lo que este versículo nos enseña. Hemos terminado diciendo porque el Señor lo necesita. ¿Y sabes qué es lo que necesitó Jesús para visitar ese lugar? Necesitó un burro. Y un burro es una cosa material, un animal. Y nos habla este versículo de todas esas cosas que Dios ha provisto y provee en nuestra vida, y que muchas veces como humanos estamos diciendo: esto es mío porque yo me lo he ganado. Vosotros no lo decís, pero yo a veces sí lo digo. Perfectitos. Cuando nos empezamos a apoderar de nuestras cosas, cuando empezamos a ser egoístas con las cosas que Dios nos ha dado. Ah, no, pero yo trabajé, ya, pero ¿quién te dio la vida para trabajar? ¿Quién te ha dado las manos, la inteligencia? ¿Quién ha decidido que hoy sigamos respirando? Es Él. Por lo tanto, Él es la fuente. Y tú y yo somos bendecidos porque Él ha decidido que seamos bendecidos. Y todo lo que tenemos es por su gracia. Y por eso un discípulo entiende que todo lo que es, pero todo lo que tiene, le pertenece a Dios. Dios te ha provisto y disfrutas de una buena casa, gloria a Dios. Pero no olvides que tu casa es para servir al reino de Dios. Dios te ha provisto de un buen coche, aleluya. Pero no olvides que tu coche debe estar puesto al servicio de Dios. Ah, no es mío, y si me lo rompen, pues si te lo rompen se terminó. A lo mejor Dios te da otro, o a lo mejor no. Pero un discípulo entiende que Dios nos ha hecho administradores de todas esas cosas. ¿Y sabes lo que le encanta a Dios? Dar a aquel que administra para su reino. Por eso necesitamos ser determinantes en esto, hermanos. Todo lo que somos, todo lo que tenemos es para Dios, porque Él lo necesita. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero empezamos a apoderarnos y a crear en nosotros de esas cosas nuestros ídolos.
dejamos de servirle a Él para servir a un trabajo, dejamos de servirle a Él para servir a una casa, dejamos de servirle a Él para servir a lo material y empezamos a mover de una manera inadecuada y a cambiar realmente la posición de todas esas cosas que no dejan de ser sencillamente cosas materiales. La palabra de Dios dijo: no inviertas en lo que se va a quedar aquí, invierte en lo que será eterno. ¿Eso significa que no podemos desear una buena casa? Claro que sí. Y si es su voluntad, Dios te la va a dar. Pero nunca olvides que todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes, Dios lo necesita. ¿Alguien está aquí? Alguno dice: madre mía, ¿cómo empezamos hoy? Yo me traje una toalla aquí para mis sudores, porque esto es palabra de Dios también para mí, hermanos. Fijaos lo que dice ahí en el siguiente versículo y punto que quiero daros, versículo 8. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Fíjate lo que causa sobre la gente que nos rodea cuando tú y yo tenemos claro y cerramos las brechas de la duda en nuestra vida. Porque muchos de nosotros vivimos acorde, o nuestra vida es el resultado de tener todavía esa duda del versículo 10 en nuestro corazón. ¿Quién es ese? Porque lo que tú le das a Dios va acorde a tu conocimiento de quién es Él. Tu pasión por Cristo va acorde a tu conocimiento de quién es Él. Tú te casaste un día, los que están casados, y le diste todo: la salud, la enfermedad, la tristeza, la alegría, hasta que la muerte nos separe. ¿Por qué? Porque tú sabías con quién te ibas a casar. Menos mi esposa, que siempre me lo dice: yo te conocí el primer año de casada. Eso es otro tema. Pero muchos de nosotros estamos en la iglesia todavía preguntándonos quién es Él. Y nos cuesta darle al Señor. ¿Sabes por qué? Porque todavía hay brechas en nuestra vida de división que se preguntan: ¿realmente Él es quien dice ser? ¿Realmente hay una vida eterna? ¿Realmente lo que me han dicho que un día llegaré y estará en las puertas Moisés, Elías, Pedro, y allí llego y no hay nadie? ¿Realmente será eso? ¿Alguna ha tenido duda en su vida? ¿O solo yo? Y decimos: ¿realmente merece la pena tanta inversión? ¿Realmente merece la pena que yo me quite de unas vacaciones tan y me dé unas más para invertir en su reino? ¿Realmente merece la pena? Te digo una cosa: lo que tu vida será de aquí en adelante, en sacrificio a Dios, en ofrenda, en dedicación, en pasión, tiene que ver con las dudas de tu corazón. Porque cuando servimos al Dios que proclamamos que servimos, al Hijo de Dios, al Dios verdadero, al Dios que ya está preparando una morada para ti y para mí, para que vivamos eternamente con Él. Si verdaderamente lo creyésemos, nuestras vidas serían diferentes, hermanos. No nos dolería tanto. No nos dolería tanto. No nos dolería tanto. ¿Alguien está conmigo? Lo que esta gente estaba haciendo antiguamente, cuando se enteraban que un rey o alguien importante venía a la ciudad, tendían mantos, y si no había suficientes mantos porque la gente era muy pobre, cortaban las ramas de los árboles y las ponían en el camino. Era una señal de honra y de adoración y de reconocimiento a una persona importante. Este debe ser nuestro estado, hermanos. Esto debe ser nuestro espíritu en este tiempo. Hacia esto tenemos que trabajar. Lo que esos mantos y lo que esas ramas estaban representando eran honra, servicio al Señor, reconocimiento de quién es Él.
Necesitamos cerrar las brechas de división. Necesitamos cerrar las brechas de las dudas en nuestra vida. Necesitamos orar para que aumente nuestra fe. Fue una lucha que los discípulos tuvieron continuamente. Pedro camina las aguas, pero Pedro desconfiaba de que el Dios que le había dicho que caminase en las aguas quizá iba a dejar que se ahogase, o quizá no iba a tener suficiente poder como para hacer que hiciese algo tan milagroso y sobrenatural. Hermanos, siempre que tratemos basar nuestro evangelio en las fortalezas naturales y en lo que somos naturalmente, fracasaremos una y otra vez y estaremos creando una iglesia religiosa, activa quizás, pero activismo podrido que nos lleva a religiosidad y por lo tanto a muerte. Lo que esta sociedad necesita es una iglesia que reconozca quién es su Dios para poder servirle como Él mismo nos está pidiendo. ¿Alguien está aquí? Se me fueron como 3. Esto es lo que va a conmover a las personas que te rodean y que me rodean. Cuando la gente nos mira y dice, ¿qué fe tiene? Ora por los enfermos como si fuesen a sanar. Pues claro, ¿qué fe tiene? Está dando al Señor y no tiene ni para pagar. A la gente va a conmoverle ver nuestra pasión, nuestra seguridad, nuestra firmeza de que estamos creyendo en un Dios vivo que está obrando y que está trabajando, no se ha detenido. Porque sabes, esta sociedad está demasiado acostumbrada a hacer las cosas por sus propias fuerzas. ¿Y sabes lo que pasa cuando hacemos las cosas por nuestras propias fuerzas? Que fracasamos. Algunos fracasan antes, otros fracasan después, pero tarde o temprano todo lo que está bajo nuestras fuerzas fracasa. Aparentemente puede ser que tú veas que algo pasa y que crece y wow, pero todo lo que no está fundamentado sobre una fe absoluta de quién es Él, fracasa. ¿Estáis conmigo? Punto número 3. Versículo 8. Leímos 9. Y la gente que iba adelante, saltamos versículo 12. Y entró Jesús, estamos en el punto 3. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo así Jesús: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Este versículo lo utiliza muchas personas sin conocimiento de lo que realmente quiere decir. Se levantan los jóvenes para empezar a invertir para un retiro que van a tener, y como los jóvenes generalmente no tienen ni un euro, empiezan a vender sus cositas, sus golosinas, y algunos dicen, ya estamos haciendo de la casa del Señor una cueva de ladrones. No, hermanos, no se refiere a eso la palabra de Dios. Cuenta que en el Antiguo Testamento, cuando yo iba al templo, yo llevaba desde el principio lo que iba a ser mi ofrenda, pero lo importante de esa ofrenda es que yo me encargaba desde el principio de alimentarla, cuidarla, hacer que se pusiese bonita, gordita, lo suficientemente digna para ofrecérsela al Señor. Pero llegó un punto que el pueblo de Israel empezó a bajar su nivel de sacrificio. Y era mucho más fácil llegar al templo y decir, dame una gordita, blanquita y bonita, que se la voy a dar al Señor. Y pagaban. Y eso estaba causando al olfato del Señor una adoración que no era digna de Él. Muchas veces tratamos de darle al Señor cosas que no nos requiere un sacrificio y una dedicación. Ah, no, pero yo no soy religioso. Mentira, pamplinas. ¿Quieres una carrera? Sacrifícate y estudia, ¿sí o no? ¿Quieres un trabajo? Sacrifícate, estudia, ¿sí o no? ¿Quieres un esposo? Sacrifícate y aguántale, ¿sí o no? Sí, ya te lo digo yo.
¿Quieres que el reino de Dios avance? Sacrifícate y darle lo mejor a Dios. Así es. Pero qué fácil fue soltar la doctrina. No pasa nada si no voy a la iglesia. No hay que ser religioso. Ay, tanta pasión aburre. No. Pamplinas. Cuando eso empieza a pasar en tu corazón, huele a podrido. Porque a mi Dios le encanta la adoración que huele a sacrificio. Y no entres en ese rollo de todo lo que ocurre es por mí, por mi sacrificio y por no. No te vayas a ese extremo. Te estoy hablando de que todo lo que cuesta realmente nos lleva hacia metas gloriosas. Si fuese fácil el matrimonio, todo el mundo estaría casado. Pero ahora, en esta sociedad moderna, tenemos lo que es la separación de bienes. ¿Qué es eso de la separación de bienes? Por si acaso no me gustas, más adelante, ahora sí, pues así no me quitas todo lo que es mío. Y tenemos temor al compromiso. Matrimonio es sacrificio. El reino de Dios, hermanos, es sacrificio. Adoración es sacrificio, es altar. Y el cordero se quitó, Jesucristo fue el cordero inmolado, pero ahora tú y yo somos el sacrificio. ¿Alguien entiende lo que quiero decirle? No podemos estar visualizando que el reino de Dios venga sobre nosotros, que haya una presencia de Dios sobre nuestra vida, que venga una unción poderosa sobre la iglesia, si como iglesia no estamos dispuestos a morir y a ser sacrificados. No es tan fácil como comprar todo aquello, que sencillamente lo que está describiendo de nosotros es que no queremos sacrificio. Señor, avívanos, pero yo no oro. Señor, avívanos, pero yo no voy a las reuniones. Señor, avívanos, pero yo no te entrego mis ofrendas. Señor, avívanos, pero yo no aparezco por la iglesia. Señor, aviva. Hermanos, ¿eso es palabra de Dios? No. ¿Queremos avivamiento? Sacrificio. ¿Estáis conmigo? Punto número 4. Versículo 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre Jesús. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego, ¿qué pasó a la higuera? Se secó. Yo te pregunto, ¿tú crees que Jesús sabía que había o no había higos en esa higuera? Claro que sí, porque Él lo sabe todo. Pero en este momento Jesucristo quiso enseñar de una manera fácil de entender a sus discípulos que en la iglesia siempre habrá dos tipos de cristianos. Los cristianos de las hojas y los cristianos de los frutos. Y déjame representarte esto un poquito mejor. Las hojas representan fachada. Las hojas representan lo superficial de nuestras vidas. Hay gente que se queda en el evangelio, en la parte superficial del evangelio. Yo voy a la iglesia, canto amén, aleluya, y hasta toco un poco la guitarrita en la alabanza, y gloria a Dios, y ahí se queda, porque de lunes a viernes nadie diría que tú eres un discípulo de Cristo, porque tienes la oportunidad de hablar y no hablas de Él, porque tienes la oportunidad de hacer lo correcto y no lo haces, porque nadie te ve y tomas de lo que no es tuyo. Y esas cosas son las que representan en nuestra vida que somos discípulos de fachada, de hojas. Cuando tú ves un árbol y ves un árbol con hojas, con una copa grande, ancho, generalmente lo que pensamos de ese árbol es que es un árbol que tiene vida, ¿sí o no? Por lo tanto, podríamos decir que ese árbol no solamente tiene hojas, que es lo que se ve, sino que tiene fruto. Pero en este momento Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, no os quedéis en lo superficial,
porque lo superficial yo le ordeno que se seque. Y por eso es importante en nuestra vida llegar a las profundidades, poder trabajar en nuestra vida los cimientos, o sigo en esta rama, podemos trabajar en nuestra vida las raíces de nuestra vida, todas esas partes que no se ven, pero que es lo que hace que cuando vienen tiempos difíciles, tiempos de tempestad, lluvia fuerte, viento fuerte, como estos días hemos tenido, tu árbol sigue permaneciendo. Tú rápidamente vas a ver cristianos de hojas que cuando vienen las cosas difíciles desaparecen. ¿Sabes lo que pasó? El Espíritu sopló. Y cuando el Espíritu sopla, se ve realmente cómo está nuestro corazón. Y a veces el Espíritu sopla, ¿y sabes de qué manera? Por medio de dificultades. Su palabra dice, yo pasaré vuestro corazón por el fuego para conocer vuestro corazón. El que edifica, mire cómo edifica. Porque no podemos edificar con hojarasca, no podemos edificar con paja, no podemos edificar con esos materiales que cuando viene la prueba, cuando viene el fuego, nos damos cuenta que nuestra construcción se viene abajo. Necesitamos ser una higuera que lleve fruto. Porque el fruto es sinónimo de vida. El fruto es sinónimo de que yo estoy siendo alimentado por el Espíritu Santo. El fruto es sinónimo de que su palabra está en mí. El fruto es sinónimo de que mi fe, mi fundamento está sobre la roca que es Cristo. No sobre una relación, no sobre el pastor, no sobre la iglesia, no sobre lo que sea. Es Cristo el fundamento. Y por eso es tan importante que entendamos que en este tiempo Dios nos ha llamado a tener una vida que dé fruto, que produzca fruto. Y te voy a decir la otra cara de esta moneda. Cuando nuestra vida está enfocada en dar fruto, ¿sabes lo que produce en nosotros? Más vida. ¿Nunca te ha pasado que has hablado a alguien del Señor y has sentido algo interno? No se puede explicar. Te sientes bien, sientes como que has sido lleno del Espíritu Santo. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿O te has metido en la presencia de Dios a solas y has entrado amargado, disgustado y quién sabe qué más, y has salido de ese lugar lleno y con ganas de comerte el mundo? ¿Te ha pasado alguna vez? Necesitamos eso, hermanos. Cuando nuestra vida da fruto, nos conecta en un círculo que continuamente está recibiendo y dando, recibiendo y dando, recibiendo y dando. Y eso es lo que hace el fruto. El fruto está recibiendo del árbol, pero a la vez tú lo coges y te ofrece un sabor azucarado, difícil de olvidar. Amén. Y estoy terminando ya. Versículo 22. Vamos a empezar en el 21. Dice, respondiendo Jesús, les dijo, los discípulos estaban maravillados de ver cómo Jesús había secado esa higuera, y llegamos a este versículo. Dice, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudarais, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Di conmigo ese versículo, por favor, métetelo en tu mente y en tu corazón. Todo lo que pidiereis en oración, creyéndolo, lo recibiréis. Una vez más, todo, creyéndolo, creyéndolo. La oración y la fe es una suma que nos lleva a un resultado sobrenatural. El recibimiento es la acción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo obrando, que es el que trae el recibimiento, el fruto, el de por fin aquí está. Es la acción del Espíritu. Pero antes de la acción del Espíritu vemos que está la palabra creyendo, y la palabra creyendo nos conecta a una vida de fe. ¿Y la fe qué es? Ver lo que tu carne no ve, ver lo que tus ojos no ven,
ver lo que tu mente no ve. Eso es la fe. Por eso las circunstancias difíciles de tu vida, por lo que estés atravesando, deben pasar por este punto para poder ver la acción del Espíritu Santo, el recibimiento, la fe. Pero antes de la fe está el pedir en oración. Y dice un texto en la palabra de Dios, lo podemos leer, que muchos piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. ¿Y qué es pedir mal? Pedir mal es cuando empezamos a pedir cosas que no van conforme al corazón de Dios. Quiero ser rico, papá. El más rico del mundo, papá mío. Tuyo el oro, tuya la plata. Y no te das cuenta que a lo mejor si recibieses las riquezas, eso sería lo que te aleje del Señor. Entonces dicen, por eso quizá cuando yo le he pedido riquezas no me la ha dado. Pues claro. Muchas veces no entendemos que nuestra oración tiene que ir acorde a lo que en la palabra ya está declarado, que es lo que Dios aprueba. Por eso es tan importante el discipulado, por eso es tan importante que tú te empapes de este libro, porque tus oraciones tienen que ir conforme al corazón de Dios. ¿Puedo orar entonces por mi esposo? ¡Claro! Cabezón, conviértete. Porque eso va en el corazón de Dios. Porque Él dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, ¿puedo orar para que no me falte de nada? ¡Claro! Él lo dice, si cuido de las aves del campo, ¿cómo no cuidaré de ti? Así que dile al Señor que prospere tu vida. Claro, eso va acorde. Entonces podemos pedirle al Señor que nos dé un lugar más grande. ¡Claro! Porque yo veo en el libro de Hechos que miles y miles venían. Y en aquel momento se podían reunir en el campo, en el parque y no pasaba nada. Ahora si lo hacemos nos llevan al calabozo. Y necesitamos un sitio más grande. ¿Sí que eso va acorde al corazón de Dios? Sí. ¿Alguien entiende lo que quiero decirle? Este versículo es poder para tu vida, si entiendes. Una oración conectada al corazón de Dios, que está bajo el fundamento de la palabra, que la creemos, que la ponemos en acción en el canal de la fe, sabiendo que mi Dios es el Dios todopoderoso, y entonces el Espíritu Santo ejecuta y lo recibimos. ¿Alguien está aquí? Por eso es importante, hermanos, que entendamos que en este tiempo todo lo que Dios está permitiendo en tu vida, todo lo que Dios está permitiendo en nuestra iglesia es sencillamente el proceso para poder llegar al final de este versículo del recibimiento. Yo lo creo que Dios nos va a dar un lugar más grande. No sé dónde, pero nos lo dará. Yo lo creo que van a venir miles, porque es su palabra, es su evangelio. No soy yo, no sois vosotros, no es la iglesia, es Él. Por eso sé que lo hará. Pero necesitamos ser una iglesia entendida que trabaje conforme a su corazón. Y eso es lo que atrae al Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestra iglesia. Amén. ¿Puedes ayudarme, por favor? Vamos a ponernos en pie. Todas estas semanas seguimos trabajando bajo ese versículo que encontramos en el primer libro de Hechos, donde Jesús dice a sus discípulos: no os mováis hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sabéis lo que le encanta a mi esposa? Cuando le digo: te amo, eres preciosa, eres un regalo para mi vida.
Y ella en ese momento empieza a sentirse atraída por mí. Lo que quiero es sencillamente plasmarte de una manera más natural, que podamos entender de cómo actúa el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo se siente atraído. Y se siente atraído por un pueblo que sabe cómo atraerle. El pecado no atrae al Espíritu Santo. A un pueblo dormido no atrae al Espíritu Santo. Alguien que solamente vive por sí mismo no atrae al Espíritu Santo. ¿Somos templo del Espíritu Santo? Sí. Igual que los discípulos lo eran. Pero necesitamos un bautismo en el Espíritu Santo para recibir poder. Y entonces ahí sí, proclamar las maravillas de nuestro Dios. Si no, solamente serán palabras. Y recuerda, nuestra identidad no es solamente ser salvos nosotros, es entrar en la misión y en el cumplimiento del corazón de Dios para con esta tierra. Por lo tanto, no es tan sencillo como que tú seas salvo y ya. Tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo para cumplir los propósitos de Dios. Amén. Y a veces eso cuesta sacrificio. Los jóvenes están yendo a jugar al fútbol los miércoles. Este miércoles me apunté para jugar con ellos. No, yo oraba en cada carrera: Señor, que no me rompa nada, que no me rompa nada, que no me rompa nada. Sacrificio. Sacrificio. Hermanos, quizás nos toca empezar a hacer cosas que nunca hemos hecho, pero es necesario si queremos ver cosas que nunca hemos visto. Y algunos Dios está sacudiendo en sus vidas. No te opongas a lo que el Espíritu Santo está haciendo en ti. Un hermano me venía esta mañana en la reunión y me decía: yo quería decir algo y sentía el Espíritu Santo, y le he dicho: ¿por qué no lo has hecho? Estamos tan acostumbrados a tener nuestra reunión que ya no hay espacio para que el Espíritu Santo nos sorprenda. Me veía una hermana que hasta yo la veía que echaba al marido así para un lado y empezaba a danzar. Nunca me he visto danzar, y el Espíritu Santo ha obrado en su vida hoy y está haciendo una obra. Hermanos, no nos opongamos a lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida. No dejes que ese tren pase, porque quizá pasará de nuevo, pero quizás no. No importa lo que piensen. A David no le importó lo que pensó su esposa, y le dijo: aún más vil me haré por causa de mi Dios. Me quitaré mis vestidos reales y danzaré como un loco, porque mi Dios lo merece. No sé si capta lo que quiero decirte en esta mañana. Hermanos, para poder ver lo que Dios quiere hacer en medio nuestro en los próximos días, meses, necesitamos salir de nuestra comodidad, de nuestra religiosidad, y dejar que el Espíritu Santo nos bautice.